por el multimedio Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco. Bien, Tiro al Blanco con ustedes. El destacadísimo escritor Bertolt Brecht dijo una vez: nosotros, pequeños artesanos burgueses, nosotros que abrimos con nuestras honradas ganzúas las niqueladas cajas registradoras de los pequeños negocios, somos devorados por los grandes empresarios, detrás de los cuales están las grandes instituciones bancarias. ¿Qué es una llave maestra comparada con un título accionario? ¿Qué es el asalto a un banco comparado con la fundación de un banco? De eso hace décadas largas. Hoy el capital bancario tiene un potencial usurero muy superior a la época en que Brecht escribió estas líneas. Pero aquí está una sociedad que está montada desde el poder para exaltar y promover los antivalores siempre que ellos sean promovidos por los grandes capitales, vinculados cada vez más a un estado delincuente. Hoy hay un destaque con el Banco Popular, con el Grupo Popular, a propósito de una reestructuración interna que ellos dicen para dar más eficiencia, en fin, te tiran una cantaleta. Como si esta fuera la gran cosa para la sociedad dominicana, y es realmente todo lo contrario. Esa reestructuración de los mandos lo que procura es profundizar las técnicas de la usura, de la extorsión, que se practica a través de múltiples medios modernos y diríamos que hasta posmodernos. Que si las tarjetas, cómo manejan ahora los temas de los intereses pasivos y activos, los préstamos. Y múltiples fórmulas más. Es la usura del siglo XXI. Y no tienen empacho en comunicar cada año las enormes ganancias, posiblemente hasta minimizadas por ellos. Las enormes ganancias, los grandes activos que tienen estos bancos. Y hay que ver la cantidad de gente que sufre a consecuencia de enredarse con ellos. Ahora es que la cosa es grave. Y es más grave aún porque se han engrosado sus disponibilidades con las pensiones de los trabajadores. Centenares de millones de pesos, de miles de millones de pesos acumulados por esos bancos para practicar, repito, la usura. Enormes ganancias, enormes privilegios para su personal y pasan de padre a hijo, ensanchan fortuna, se asocian con el capital industrial, conforman grandes consorcios que incursionan en los medios de comunicación, compran equipos deportivos. Ayer hablábamos de
la intención, no, la determinación de la Liga Dominicana de Béisbol, de Lidón, de dedicarle el campeonato a Carlos Morales Troncoso, el hombre de Gold Fan Western, del grupo Fanjul Central Romana, de los cabezotes del CEA, del balaguerismo, el acompañamiento al balaguerismo en toda su trayectoria, la de los 12 años y la de los 10 años. No importa que haya servido de mampara para grandes crímenes. A ese que hay que honrar, porque él es un hombre del capital, que además se lavan la cara con el deporte. Ahora está Manuel Estrella con el fútbol. Y entonces la liga, que está dominada por esos capitales, lo que hace es dedicarle, es decir, darse mutuo bombo, exaltarse entre ellos. No, Pedro Martínez no vale. Que vino de abajo de Manu Guayabo y con su propio esfuerzo llegó a donde está. Un negrito humilde. Y David Ortiz y el otro, y el otro, y el otro. Eso no merecen la dedicatoria. El que hace el deporte, el que impacta al fanático, no es el merecedor de las grandes premiaciones, de las grandes dedicatorias, sino el dueño del capital que extorsiona. Y además ese gran capital entonces se articula con la cúpula política, la financia y le saca. Se articula con los jefes militares, a lo que le da casa en casa de campo, y lo pone a su servicio, aunque sean criminales de tomo y lomo. Sin embargo, eso es lo que se exalta en esta sociedad, cada vez más mercantilizada, porque la dinámica del capital, acelerada por todo la cuarta, quinta ola, podemos hablar tecnológica, la microelectrónica, la robótica, se torna todavía mucho más explotador, mucho más parasitario, más que explotador, porque la usura es parasitarismo. Y además, cómo se manejan esos capitales internacionalmente, quiebran economías enteras, compran las estructuras, las infraestructuras después de quebradas, se apropian de países prácticamente. Pero hay que decir las cosas como son. Y aunque sea gota a gota, hay que hacerle un hoyo a los farsantes. Y a esta manera de engañar, hay que ver los anuncios, cómo lo presentan, cómo usan el tema de los atractivos de la nueva tecnología para fascinar jóvenes. Y hay que ver cuando se meten por esos vericuetos, cómo quedan. Cantidad de pequeñas empresas quebradas, personas acogotadas por los préstamos, y feria de vehículos y todo esto. Es decir, fomentan el consumo superfluo. Vale para ellos no el valor de uso del producto, sino el valor de cambio. Todo mercancía. El dinero, los seres humanos, las mujeres, los niños, los órganos de los niños. Ese es el capitalismo actual contra el cual hay que rebelarse. Pero pausemos y vamos al segundo tema después. Cuidado, 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 tiro al blanco. Bien, tiro al blanco con ustedes. Y Lionel con sus generales de horca y cuchillo. No se había presentado todavía la oportunidad, por toda la intensa temática de esta semana, para hablar del paso
del León en el Olímpico al León en el Club Los Prados. Parece ser que allí los generales, ex jefe de policía, que están acompañando a Lionel en su empeño en volver a ser el mandamás, cosa que se le pone difícil. Ese acto, ese acompañamiento, todo esto enflusado, un saco y corbata, en un club que al parecer algunos de ellos deben tener bastante influencia para que se exponga a ese descrédito. Porque ¿qué es lo que pasa con esto? Lo que pasa es que estamos hablando de generales en una buena medida, en una buena proporción de los asistentes, quizás no todos y todas. Generales de horca y cuchillo, como decía Orlando. Orlando habló de los generales de horca y cuchillo antes de que lo asesinaran. Los Enrique Pérez y Pérez, Chino Lluveres. Bueno, hay uno que aparece ahí con Lionel, que es Paulino Reyes de León. Asesino, torturador, una cosa asquerosa. Pero están los modernos, los que anidaron Hipólito y la cúpula del PLD, el propio Danilo, Lionel, Guzmán Fermín, Candelier, que se quemaba burro, pero que también cepillaba jóvenes, las llamadas ejecuciones extrajudiciales. Guzmán Fermín. Son multimillonarios. Combinan las dos cosas, el latrocinio con el crimen, con la tortura, con el abuso de poder. Hay de los viejas guardias, Robinson Breagaró, que está entre lo que fue citado para el tema de Orlando Martínez. Represivo, terrible, torturador, ese servicio secreto que lo tenían para acabar con los jóvenes. Antonio Invertezón, el hombre del bate. Santana Páez, se dice en zapa y sale por ahí. Pero, ¿qué es lo significativo de todo esto? Que Lionel, que el descaro, es decir, esto ha llegado a un nivel de degradación, de descomposición moral. Es un poder tan podrido, tan putrefacto, que no tiene empacho en decir, aquí yo estoy con todos estos asesinos. Vengan todo lo que quieran. Entren toda la basura, toda la escoria. Y miren, eso no va ni siquiera en perjuicio de los otros contrincantes, porque los otros contrincantes hacen lo mismo. Hay que ver cómo determinados generales de horca y cuchillo han servido para la escolta de los dirigentes del PRD y del PRM y de todo esto. Pero además, están abiertos a que entre cualquier porquería. Hipólito, Abinader, es sumar, no importa lo que sea. Es competir en el mismo terreno podrido. Es decir, si este hace esto, yo hago lo otro. Pero es la misma porquería. Sin ningún escrúpulo. Son fascinerosos de la política. No son otra cosa. Fascinerosos de la política. Porque hay que tener tupé. Para después del show del Olímpico, donde la Nati fue la convocante, se pasa a un club a reunirse con esa reserva de pus y sangre.
ahí esparcida, perfumadita, con saco y corbata. Hay que ser bandido de la política para proceder de esa manera y seguirle dando bofetadas de ese tipo. Ahora, ahí hay millones para la recolecta. Es que Guzmán Fermín era subcontratista de Diandino Peña, siendo jefe de la policía. Pero aparte, él decía donde quiera que el ingreso de él mensual en la policía eran de más de 30 millones de pesos mensuales. Se hacía multimillonario al vapor y además conectado unos y otros a todo tipo de delitos y a diferentes delitos. Con las bandas de falsificadores, con los robadores de vehículos, ladrones de vehículos, con los asesinos, con los narcotraficantes, el departamento antidroga. Después pasaban a la DNCD, Guerrero Peralta, Ventura Bayonet. No solo son los de carrera policial, porque la policía está militarizada permanentemente. Pero ahí está, claro, el rostro. Y esto es lo que indica claramente cómo el conservadurismo político se está tornando cada vez también más neofascismo. Porque esa cantidad de generales de horca y cuchillo indica mucho en términos de lo que serían capaces de hacer ejerciendo de nuevo el poder. Pero bueno, a confesión de parte, como se dice, relevo de prueba. No solo ladrón, sino tutor de asesinos. Pausamos y volvemos. Cuidado, 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 cuidado. Tiro al blanco. Bueno, diputados del PRM cierran fila, dice un titular, para obstruir la reelección. Otro dice que los diputados, los legisladores de Leonel Fernández están compactados. Se hacen manifestaciones y se habla de paredón moral o paredón, que quieren decir que lo van a denunciar. Entonces es bueno comentar desde otro ángulo estas cosas. Porque cuando la política se vuelve negocio, y negocio sucio, los actores son sobornadores, sobornados, ladrones, corruptos, socios de corruptos. Entonces no hay seguridad de nada. Todo ese bloque PRM, que todavía no está todo lo compacto, se le puede debilitar. ¿A base de qué? De cañonazo, de papeleta, de oferta, de privilegio, de prebendas, que siempre el que ejerce la presidencia y maneja el presupuesto y asume el patrimonio de la nación como patrimonio propio para repartirlo, tiene más ventaja que el otro. Entonces, lo que calcula la cúpula del PRM hoy no es necesariamente lo que se va a producir mañana. Ni lo que calcula Leonel, que también sabe de eso, es lo que se va a producir mañana. El tema de la repostulación y la llamada reforma constitucional para abrir campo a la repostulación de Danilo es un tema que lo puede frustrar, me parece a mí, principalmente el veto del poder imperialista de Estados Unidos combinado
con los grupos de poder permanente de la República Dominicana, léase la cúpula empresarial, las grandes familias multimillonarias, las transnacionales establecidas aquí, la cúpula de las iglesias y especialmente de la católica, que está media doblegada después de un pronunciamiento enérgico. Y eso todavía no está todo lo claro para hacer un juicio categórico sobre esto. Puede ser, puede no ser. Ahora, suponiendo que no pase, ¿se salvó el país por eso? La verdad es que el tema es mucho más complejo y profundo. Porque ya eso ha pasado en la historia reciente del país y malo sobre malo va dando peor. Se recicla el tema. Se decomprime en un momento y se recicla de nuevo. Por eso yo he hablado de 3 reelecciones. La reelección del presidente de turno, pero tú la quitas y puede venir la reelección del partido de gobierno con otro candidato o candidata. ¿Qué cambia Leonel o Margarita, para citar, ni hablar los otros, que además son colitas? ¿Qué cambia? Y son ahora antireeleccionistas. Pero más aún, ¿qué cambia Hipólito Abinader? En términos esenciales del sistema de corrupción e impunidad, donde está gran capital, cúpula militar, parte de la jerarquía católica, las cúpulas de los partidos, de todo el sistema de partido tradicional, se desmonta porque se produzca el descarte de una o dos de esas reelecciones. En absoluto, en absoluto. Se crean determinadas ilusiones. Lo que puede motivar el veto es precisamente el temor a que se complejice y se desestabilice el sistema impuesto. Generalmente, los vetos del poder imperial y de las cúpulas dominantes se producen, y así fue cuando Trujillo y así fue cuando Balaguer, cuando ya los regímenes se están debilitando, pudriendo y hay que hacer un recambio. Se necesita un posicionamiento más contundente sobre estas cosas. Y bueno, esperen de toda manera, para mañana está convocándose en la esquina del Palacio Nacional, Delgado con México, la rueda de prensa de Marcha Verde, que va a dar a conocer el posicionamiento sobre el contexto político electoral, reelección y demás en la República Dominicana de hoy. Veamos más allá de la superficie. Procuremos ir a la raíz de los problemas para poderlos superar con acciones contundentes e impactantes. Un fuerte abrazo y hasta mañana, que estaremos aquí de nuevo con este espacio Tiro al Blanco, donde siempre, cada día, se pone de manifiesto que aquí sí se pueden decir y se dicen las cosas que otros y otras no se atreven a decir. Un fuerte abrazo y hasta mañana. Buenas tardes. Por el multimedio Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.